El sacrificio en el callejón de la ignominia. La calle El Olvido era una cicatriz oscura en la piel del distrito portuario, un pasaje angosto y maloliente que se extendía detrás de los muelles. La escasa luz de un farol moribundo, que emitía un zumbido constante y patético, apenas lograba perforar la penumbra. Este era el reino de la necesidad y la miseria, el lugar donde Héctor se veía forzado a dejar su vehículo. Héctor, un hombre de 40 y pocos, con manos agrietadas por la sal y ojos permanentemente cansados por el horario cruel del comercio de pescado, dobló la esquina arrastrando los pies. Había terminado su jornada, una maratón de compraventa que le había dejado el alma vacía y la ropa impregnada de ese olor a mar que, en lugar de nostalgia, solo le traía hastío. Su camioneta, una vetusta Ford F-150 de finales de los 90, estaba estacionada justo debajo del farol. Era su herramienta de trabajo, su oficina, su única inversión real. La vio de lejos. Por un segundo, sintió el alivio que precede al descanso. El alivio se hizo añicos. No fue el ruido lo que lo alertó, sino el silencio antinatural. La camioneta no estaba simplemente aparcada, estaba masacrada. El parabrisas no solo estaba roto, sino hundido, como el ojo de un cíclope reventado. Las abolladuras en las puertas y los guardabarros no eran producto de un accidente, sino de golpes dirigidos, concentrados, con una furia íntima y calculada. La carrocería, en lo poco que quedaba de su color original, estaba surcada por rasguños profundos, como si una bestia con garras de metal la hubiera atacado. Sobre el panel lateral derecho, alguien había grabado con saña, utilizando una llave o una herramienta afilada, la palabra «pagas». Héctor se detuvo a 3 pasos, incapaz de avanzar, sintiendo como una ola de náusea se mezclaba con una rabia fría y corrosiva. Esto no era vandalismo adolescente, era un castigo. La semana anterior, los matones de Lalo, un grupo que se creía dueño de la calle, le habían exigido una cuota por el uso del estacionamiento. Héctor, harto de la extorsión que erosionaba sus márgenes de ganancia, se había negado y los había enfrentado con una dureza inesperada, desarmando al arrogante Lalo frente a otros comerciantes. Esto era su respuesta. Una venganza mezquina, pero efectiva. Se acercó a los restos de su camioneta, ignorando el olor a gasolina y caucho quemado de los neumáticos reventados. Recorrió el contorno de la palabra «pagas» con el dedo, sintiendo el filo del metal doblado. Era una humillación total. Junto a la rueda delantera, en el charco de aceite que comenzaba a formarse, vio un objeto que le confirmó lo que ya sabía, un encendedor de bolsillo plateado, barato pero con un destello en la oscuridad. Tenía una L grabada con descuido en la base. El souvenir de Lalo. Una prueba dejada con la arrogancia del que sabe que es intocable. Héctor sacó su teléfono, pero la idea de llamar a la policía murió en sus labios. Sabía el guión, vendrían, tomarían un informe inútil, le dirían que no hay testigos y que el encendedor no es prueba. La policía no iba a entrar en el juego de los matones del puerto. Sin embargo, hizo la llamada. Cuando los oficiales Ruiz y Cáceres llegaron, confirmaron su pesimismo. Tomaron el encendedor como evidencia circunstancial y le dieron un formulario. Lo lamento, señor. Es la zona. A veces es mejor no resistirse, dijo el oficial Ruiz con un tono que pretendía ser compasivo, pero que solo sonó a derrota. Héctor asintió. No protestó, no suplicó. Su rostro, normalmente expresivo de cansancio, se había vuelto una máscara de mármol. Lo entiendo, oficial, dijo Héctor con una voz baja y extrañamente controlada. Simplemente, me llevaré la tarjeta. El encendedor es de la evidencia. Pero al pasar la mano por el bolsillo interior de su chaqueta, sintió la forma rectangular que llevaba años sin tocar. Era la tarjeta de identificación, fría y dura, que contrastaba con el papel suave del informe policial. El encendedor fue entregado al oficial. Una vez que la patrulla desapareció, Héctor se quedó en silencio, el único testigo de la ignominia. Sacó del bolsillo la tarjeta. No era una licencia, ni una identificación de comerciante. Era un documento laminado, de un color oscuro y oficial, con un sello gubernamental difuso y un nombre que le recordaba a una vida pasada, violenta y cuidadosamente enterrada. Héctor se puso de espaldas a la camioneta destrozada. Ya no era un comerciante.
Era un hombre que acababa de desenterrar un juramento que creía roto. El vandalismo no le había quitado el negocio, le había devuelto el propósito. Miró el farol parpadeante, y una sonrisa fugaz y terrible cruzó su rostro cansado. No iba a llamar a una grúa. Iba a activar la maquinaria que solo él sabía operar. Los matones destrozaron su carro. Ahora, él iba a destrozar el mundo de los matones. Héctor guardó la tarjeta. Dio media vuelta y salió de El Olvido, ya no arrastrando los pies, sino con una determinación helada que prometía un retorno que nadie en ese puerto podría haber imaginado. La policía lo había dejado solo. Ahora, la policía iba a ser parte de su solución. La moneda de cambio y la deuda antigua. Héctor no se dirigió a una comisaría, ni a la oficina de seguros. Caminó durante más de una hora, la determinación helada en su rostro ahuyentando a las sombras y a los pocos noctámbulos. Su destino era un edificio de oficinas gris y anodino en el centro de la ciudad, un lugar que no tenía nada que ver con el puerto. Al llegar, no usó la entrada principal. Se deslizó por una puerta lateral, activando un viejo código numérico en un panel sucio. El pitido de aceptación fue el primer sonido que sintió como una bienvenida en horas. Bajó 2 tramos de escaleras hasta el sótano. El aire se hizo más frío y el olor cambió, de basura y salitre a papel viejo, ozono y desinfectante. Al fondo del pasillo, una puerta de metal pesado con un pequeño vidrio reforzado. Tocó con un patrón específico, 2 rápidos, 1 lento, 3 rápidos. La puerta se abrió y apareció un hombre alto, de unos 60 años, con un bigote cuidado y una mirada que había visto demasiado. Era el comandante retirado Vargas, aunque en ese ambiente lo conocían por su sobrenombre, el archivero. Héctor. El fantasma del muelle. Han pasado 8 años, dijo Vargas, su voz profunda y sin sorpresa. Su mirada se deslizó sobre el rostro de Héctor, leyendo el daño emocional de la misma manera que leería un expediente clasificado. Héctor entró, el pasado envolviéndolo como una manta pesada. Han pasado más que eso, comandante. Y no he venido por nostalgia. Vargas cerró la puerta de metal, el sonido un corte definitivo con el mundo exterior. Se sentó detrás de un escritorio abarrotado. Lo sé. El olor a pescado en tu ropa es el uniforme del presente. Pero la frialdad en tus ojos es el viejo uniforme, el que creíste quemar. ¿Qué necesitas, Héctor? Héctor no se anduvo con rodeos. Sacó la tarjeta laminada de su bolsillo. La colocó sobre el escritorio junto a la L, grabada del encendedor del halo. Necesito que uses esto, dijo, señalando la tarjeta. Y la influencia que viene con ella. Un favor, un último movimiento. Mi camioneta está destrozada en El Olvido, por un matón llamado Lalo. Necesito que se haga justicia, pero no la justicia del formulario y el seguro. Necesito la justicia que restablece el orden. Vargas tomó la tarjeta. Era una identificación de un departamento de operaciones no oficiales que había sido desmantelado casi una década antes, pero cuya red de contacto seguía activa. Leyó el nombre de Héctor y su antiguo código. Esto no es un pase libre, Héctor. Esto es una deuda de sangre. ¿Sabes lo que significa usar esto? Estás entrando en el juego de nuevo. ¿Un camión destrozado vale el precio de tu anonimato? Vale mi dignidad, comandante, replicó Héctor, sin vacilar. Si dejo que Lalo y sus secuaces me quiten mi sustento con impunidad, todo lo que hice para tener una vida tranquila no habrá servido de nada. Necesito que entiendan que rompieron la línea equivocada. Vargas suspiró. Recogió el encendedor de Lalo. Lalo, dices. Pez pequeño. Es un desperdicio usar un arma nuclear contra un mosquito. Pero entiendo la regla, la impunidad debe ser castigada. Dime, ¿qué quieres exactamente? ¿Que lo hagan desaparecer? ¿Que le den una paliza? No, dijo Héctor con calma. Quiero un mensaje visible y legal. Quiero que Lalo vea que la justicia lo busca con el mismo fervor con el que ellos destrozaron mi propiedad. Quiero que vea la consecuencia de sus actos en la forma más oficial posible. Héctor se inclinó sobre el escritorio, su voz un susurro de autoridad olvidada. Quiero que lo asusten, pero no con hombres de gabardina. Quiero que lo asusten con el uniforme. Quiero que el tipo que ignoró mi denuncia anoche,
El oficial Ramírez, sea quien deba escoltar a Lalo. Quiero que el sistema al que se burla se ponga de mi lado, de forma abrupta e inexplicable para él. Quiero que sienta el peso del orden. Vargas sonrió, una expresión fugaz y dura. Guardó la tarjeta y el encendedor en una caja fuerte. Comprendido. La burocracia puede ser más aterradora que cualquier tortura, si sabes qué hilos jalar. Me costará un par de viejos favores y una llamada muy incómoda a la jefatura. Pero lo haré. Por los viejos tiempos. Gracias, comandante, dijo Héctor, aliviado por primera vez en toda la noche. Ahora vete. Y cuando veas lo que viene, recuerda, esto es solo la puesta en escena. El verdadero final lo pones tú. Héctor salió del sótano con la misma calma con la que había entrado. Había intercambiado su tranquilidad por la justicia, y ahora solo le quedaba esperar la inevitable confrontación. Sabía que al salir a la calle, ya no era solo un comerciante. Se había convertido en la pieza central de un plan de represalia complejo y legalmente perverso. Lalo pronto descubriría que hay personas a las que no se les toca la camioneta impunemente. El despliegue inesperado. Pasaron 24 horas desde la reunión de Héctor con el comandante retirado Vargas. Un día entero. Lalo y sus secuaces, eufóricos por su victoria sobre el comerciante de pescado, pasaron el día jactándose en los bares del puerto, sintiéndose intocables. La destrucción de la camioneta de Héctor era su nuevo trofeo. Mientras tanto, en la zona de los muelles, el comandante Vargas movía las piezas del tablero con la precisión de un relojero. La activación de la antigua credencial de Héctor le dio acceso a una red que valoraba el orden por encima de todo. Vargas no pidió arrestos por vandalismo, pidió un ejercicio de coordinación interagencial y la verificación de un activo de vigilancia clave en un área de alto riesgo. La tarde siguiente, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tiñendo el puerto de tonos cobrizos, Lalo estaba junto a su coche, presumiendo ante sus amigos en la misma esquina que consideraban su territorio. Estaba sintiendo el apogeo de su poder. Fue entonces cuando la calle se llenó de un sonido imponente y coordinado. No fue una sola patrulla. Fueron 3 vehículos policiales uniformados, lo que era más inusual, una camioneta gris sin distintivos con vidrios polarizados que se detuvo estratégicamente para bloquear la salida. La escena no parecía un arresto, sino un despliegue. Los oficiales que salieron no eran los policías de tránsito o los que patrullan rutinariamente el sector. Eran hombres y mujeres con chalecos tácticos, sus movimientos coordinados y profesionales. La autoridad emanaba de cada uno de ellos, silenciando de inmediato la fanfarronería de los matones. Lalo palideció. ¿Qué demonios es esto? ¿Un operativo contra quién? Una oficial de alto rango se acercó directamente a Lalo. Lalo Mendoza. Queremos hablar con usted sobre una propiedad de interés federal. Lalo balbuceó, confundido por la mención de federal. Yo no sé nada de eso, señora. Yo solo estaba aquí. ¿Qué quieren? La oficial no respondió. En ese momento, de la camioneta sin distintivos, descendió un hombre con traje oscuro y una carpeta. Pero lo que hizo que a Lalo se le helara la sangre fue ver la figura que venía detrás de ese hombre. Era Héctor. Héctor no vestía su ropa de trabajo. Llevaba una chaqueta sencilla pero limpia, y caminaba con un aplomo que contrastaba violentamente con el hombre agotado que habían humillado. No miraba a Lalo con rabia, sino con la indiferencia desarmante de alguien que está inspeccionando un problema resuelto. Lalo quedó en shock. No entendía. El tipo al que le habían destrozado la camioneta, el perdedor que no pudo defenderse, ¿estaba allí con la policía? El hombre del traje se acercó y habló con una voz fría y autoritaria. Señor Mendoza, el vehículo de nuestro cliente, el señor Héctor, ha sido vandalizado. Hemos encontrado evidencia que lo vincula a usted y a sus asociados con la destrucción de una unidad de seguimiento clasificada. Lalo protestó. Es una mentira, es una camioneta vieja, él me tendió una trampa. Héctor finalmente habló, dirigiéndose a Lalo por primera vez. Su voz era firme, cortante. No te tendí una trampa, Lalo. Simplemente olvidaste que a veces, lo que parece ser un vehículo destartalado de un simple comerciante, en realidad es un activo cubierto que contiene más tecnología y secretos de los que tu cerebro puede procesar. Y olvidaste tu encendedor.
Un oficial se acercó y esposó a Lalo y a sus amigos, no con brutalidad, sino con una eficiencia burocrática aterradora. No estaban siendo arrestados por vandalismo, sino por interferencia con una investigación y destrucción de propiedad gubernamental sujeta a embargo. Los cargos eran confusos, pero la amenaza era real. Mientras Lalo era introducido en la parte trasera de una patrulla, forcejeando y gritando que era un error, reconoció a uno de los oficiales. Era el oficial Ramírez, el mismo que la noche anterior había tomado la denuncia de Héctor sin una pizca de interés, y que ahora lo subía al vehículo con una seriedad pétrea. El mensaje era brutalmente claro. El sistema que siempre lo había ignorado ahora estaba siendo activado, de forma inexplicable, para aplastarlo. Y entonces llegó el momento culminante. Héctor se dirigió a su camioneta destrozada, que ahora era la pieza central de un despliegue de seguridad. La camioneta gris sin distintivo se acercó y de ella salieron dos técnicos que comenzaron a tomar fotos del vehículo y a catalogar los daños como si fueran la pérdida de un satélite. Héctor caminó hacia el vehículo donde Lalo estaba siendo retenido. Se detuvo en la ventana. Mi camioneta vale $20,000, Lalo. Y esta noche, me va a costar un favor que vale muchísimo más. Lo vas a pagar todo. No solo el camión. Vas a pagar la humillación de mi pasado y el costo de mi silencio. Y luego, mientras las luces azules y rojas bañaban la calle El Olvido con una luminiscencia surrealista, Héctor se subió a la camioneta sin distintivos. El vehículo giró, con Héctor dentro, y comenzó a moverse, escoltado en la parte delantera por las otras patrullas policiales, en una perfecta y silenciosa formación. Matones destrozaron su carro. Cuando volvió, venía escoltado por la policía. Lalo, dentro del vehículo policial, vio cómo Héctor se alejaba, escoltado por la misma autoridad que él había ignorado toda su vida. Se dio cuenta de la magnitud de su error. No había atacado a un comerciante, había despertado a un fantasma. La verdadera pregunta no era si saldría libre, sino qué tipo de persona era realmente Héctor, y qué más estaba dispuesto a sacrificar para mantener su vida de comerciante a salvo. Capítulo 4. El precio de la dignidad y el regreso al olvido. El convoy policial se disolvió tan metódicamente como se había formado. Héctor fue dejado a unas pocas cuadras de El Olvido, el callejón de la ignominia. El comandante Vargas, que lo había acompañado en la camioneta sin distintivos, le entregó una carpeta delgada. «Es el informe final, Héctor», dijo Vargas, con una expresión de cansancio profesional. «Lalo y sus amigos están detenidos por interferencia. Es un cargo temporal, pero lo suficientemente serio como para mantenerlos lejos y bajo fianza por un tiempo considerable. Hemos usado los lazos de la antigua agencia para que la jefatura se interese. Su activo encubierto ha sido reubicado con éxito». Héctor asintió, entendiendo el lenguaje codificado. La fianza sería lo suficientemente alta para dejarlos en la ruina, y el susto sería inolvidable. «¿Y mi camioneta?», preguntó Héctor. «La camioneta, tu querida F-150», continuó Vargas, con un atisbo de pena. «La hemos catalogado como pérdida total irreparable, debido a la naturaleza sensible del material que contenía. El seguro y el fondo de emergencia cubren el valor de reemplazo, un favor más. Pero el costo, Héctor». Vargas hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de su antiguo compañero. «El costo real es el que pagaste al activar tu ficha. Estás de nuevo en el radar. Tu vida en la sombra ha terminado». Héctor aceptó el juicio sin inmutarse. «La paz tiene un precio, comandante. Pero la dignidad también. No puedo construir un negocio si el miedo es el cimiento». Vargas se despidió con un apretón de manos formal, y la camioneta sin distintivos se perdió en la noche. Héctor se quedó solo. Su venganza había sido ejecutada con una eficiencia quirúrgica, pero ahora venía la parte más difícil, el regreso a la normalidad. Caminó de vuelta a El Olvido. El callejón estaba ahora vacío. Los técnicos se habían llevado los restos de su camioneta, dejando solo una mancha oscura de aceite en el asfalto. El farol parpadeante seguía emitiendo su zumbido melancólico. Todo estaba limpio, el rastro de la violencia borrado por la mano invisible de la autoridad. Al día siguiente, con la luz del amanecer, Héctor estaba de vuelta en la lonja. No a trabajar, sino a buscar.
Encontró a un joven comerciante, Martín, que lo miraba con asombro. Martín había visto la escena de la noche anterior. «Héctor, ¿qué pasó? ¿Esa gente, esa policía, ese operativo?» Héctor lo interrumpió, su tono de nuevo el del comerciante cansado y pragmático. «Problemas viejos, Martín. Resulta que la camioneta que compré hace años tenía un lío burocrático pendiente con el gobierno. Algo de un embargo antiguo, un malentendido. Lo arreglé. Tuve que sacrificarla». Se acercó a Martín. «¿Tienes contactos para una F-150 de segunda mano? Necesito una que esté en mejor estado. Y escucha. Lalo y sus amigos no van a volver. Tuvieron un encontronazo serio. Digamos que el gobierno no tolera ciertas tonterías en el muelle». El mensaje era claro y sutil, el orden había sido restaurado, y la nueva autoridad era él. Martín asintió, con los ojos bien abiertos. La historia que el puerto necesitaba escuchar era una mezcla de burocracia compleja y consecuencias definitivas. Héctor se dirigió al lugar donde solía estacionar, sintiendo el vacío que había dejado la Ford. Sacó la carpeta que le había dado Vargas. Dentro, además del informe de la pérdida total, había un cheque. El valor de reemplazo de la camioneta. Pero al fondo de la carpeta, encontró un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Era el encendedor de Lalo, la L, brillando tenuemente. Vargas se lo había devuelto. Era un recordatorio de que, aunque el problema había sido resuelto con la ley, el motivo había sido personal. Héctor apretó el encendedor en su puño. Podía volver a ser el comerciante de pescado, pero la frialdad en sus ojos nunca se iría. El sacrificio de su anonimato había salvado su negocio y su dignidad. Unas semanas después, Héctor conducía una nueva, aunque igualmente vieja, camioneta de trabajo. Volvió a estacionarla en el olvido. Los matones habían desaparecido, la paz había regresado. Al salir, sintió la necesidad de girar. No miró la camioneta, sino el callejón. Era el mismo, sucio, oscuro, olvidado. Pero ahora, para Héctor, no era solo un lugar. Era el lugar de la línea. El lugar donde se había visto obligado a decidir si seguir siendo una víctima o reabrir una puerta a un pasado peligroso. Héctor sonrió débilmente. La camioneta estaba en paz. Pero él sabía que la verdadera cuenta la había pagado él, y que el precio de volver a la sombra sería una vigilancia constante de su propia vida. El hombre que volvió escoltado por la policía era solo la cáscara del hombre que había sido. Y la paz en el muelle, finalmente, valía el precio.